Hola inversionistas, el fondo de emergencia, un tema que aunque no lo parezca se debe tomar con mucho cuidado, ya que de cometer un ligero error en la planeación, podrían comprometer dinero en un plazo muy largo que poca utilidad tendrá para una emergencia como tal, o incluso en instrumentos que no sirvan para el fin particular que se busca. Esto recordando que la finalidad del fondo de emergencia es tener dinero lo más disponible o líquido que se pueda, esto para poder ser usado en caso de una situación crítica o de emergencia. Obviamente sin acumular solamente, ya que si solo se acumula, el dinero va a perder valor conforme pase el tiempo a causa de la inflación. Antes de pasar a ver una posible opción de cómo invertir nuestro fondo de emergencia, tengo que aclarar tres cosas. Aclaración número 1. Yo no tengo un fondo de emergencia como tal, y esto se debe en gran medida a una frase que ya he comentado anteriormente. El dinero no debe estar por encima de la integridad de ningún miembro de la familia. Y por eso mismo yo sé de antemano que ante una situación crítica no voy a depender solo de un fondo de emergencia. Tal vez los que sean muy jóvenes o que aún no tengan una responsabilidad familiar no puedan concebir una idea como esta, pero conforme crezcan y adquieran responsabilidades familiares lo van a entender. No es nada raro ver hoy día padres que se deshacen de sus carros, joyerías, incluso hasta hipotecan su casa, aun cuando a veces tienen un fondo de emergencia, con tal de convertir su patrimonio en dinero líquido para enfrentar una situación crítica, principalmente por razones médicas. Entonces, esa es la razón por la cual no acostumbro a definir como tal un fondo de emergencia, porque sé que al final de cuentas, ante una situación crítica, no voy a hacer uso solo de un fondo de emergencia, y además porque de cierta forma podríamos decir que el fondo de emergencia en el sentido estricto de lo que ello significa, está implícito en mi estrategia de inversión, con la parte que siempre mantengo en mis inversiones de alta liquidez. Pero aún así sé que muchos de ustedes sí buscan construir uno, ya sea a la par de capital para invertir, o incluso si no buscan invertir, sí buscan tener un fondo de emergencia, en cuyo caso creo que este debería de tener tres características, que es la segunda aclaración. Característica número 1. Debe tener alta liquidez. Por lo tanto, el fondo de emergencia debe estar preferentemente invertido en instrumentos que también tengan alta liquidez, recordando que no solamente vamos a acumular, ya que esto le quitaría valor a nuestro dinero por el tema de la inflación. Yo sugeriría invertirlo en instrumentos con vencimiento menor a un mes, a no ser que haya un mercado secundario en el cual puedan venderse los títulos, en cuyo caso el instrumento no deberá estar expuesto por su cotización a minusvalías significativas. Un ejemplo de donde no debemos invertir nuestro fondo de emergencia pueden ser las acciones o los fondos de inversión de renta variable. Característica número 2. Debe generar un rendimiento igual a la inflación general o lo más cercano que se pueda, sin que esto signifique sacrificar liquidez. En estos casos la liquidez es mucho más importante. Y la característica número 3 es que también debe estar en instrumentos con muy bajo riesgo o que cuenten con un seguro o una cobertura. Esto fue en cuanto a las características, ahora regresemos a las aclaraciones. La tercera y última aclaración, la cual a mi parecer es la más compleja, se trata del monto. ¿Cuánto debo tener en el fondo de emergencia? Este factor depende obviamente de cada persona, por su situación familiar, personal, el monto de sus ingresos, los riesgos a los cuales está expuesto, en fin. Hay una gran cantidad de factores individuales a los que se puede estar expuesto y que van a cambiar de una persona a otra. No es algo que yo les pueda definir de forma general. Yo podría decir destinen a su fondo de emergencia el 10% de su capital total y posteriormente destinen el 10% de sus ingresos mensuales. Pero ese porcentaje podría no ser suficiente para todos, o incluso tal vez algunas personas no puedan destinar un porcentaje que para muchos puede parecer poco y que para otros puede ser mucho. Creo que lo más que puedo hacer al respecto para intentar solventar este punto es sugerir que tomen como referencia sus ingresos netos mensuales y consideren esa cantidad multiplicada por 3 como mínimo. Esto quiere decir tener en el fondo mínimo 3 meses de ingresos netos, ya que normalmente perder el trabajo o la fuente primaria de ingresos es la emergencia o situación crítica que muchas personas tenemos en mente en algún momento. Ahora, aquí no estoy considerando montos que no recibimos de forma directa cada vez que nos pagan. Por ejemplo, aportaciones de vivienda, aportaciones de la seguridad social, en específico la que hace el patrón, aportaciones del patrón a la Afore, etc. Por lo que solo estoy considerando lo que se recibe mes a mes durante 3 meses, ya después de las deducciones que correspondan como impuestos, cuotas del IMSS y cualquier otro que pudiera haber. Sin embargo, en condiciones como las actuales, tal vez tener un múltiplo de 6 sería lo ideal, es decir, tener 6 meses de ingresos netos como mínimo en nuestro fondo de emergencia. Y en cuanto al máximo, bueno,
Eso ya dependerá de cada persona definir el límite que consideren más pertinente o que se puedan permitir. Yo sugeriría dejar el límite máximo abierto y seguir alimentándolo constantemente. Obviamente esto de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. También tengo que aclarar que esto cubriría gastos normales en un momento crítico en donde pudieran perder su trabajo o su fuente primaria de ingresos, que básicamente lo podemos definir como la situación de emergencia más común. Y esto nos ayudaría a cubrir los gastos en esta situación hipotética de emergencia en donde ya perdimos nuestra fuente primaria de ingresos hasta por el tiempo que el fondo represente. Y es siempre y cuando sus gastos no rebasen a sus ingresos, porque si fuera así, primero habría que sanear sus finanzas para evitar tener un déficit. Esto en pocas palabras quiere decir, para tener un fondo de emergencia que sea sostenible a través del tiempo, no se debe gastar más de lo que se genera en ingresos netos. Pero bueno, ahora voy a hablar de lo que yo haría si tuviera un fondo de emergencia. Y de hecho notarán que tiene muchas similitudes con mi inversión complementaria CETES. Claro está, con algunos ajustes que he mencionado antes y aplicado a otros instrumentos. Primero vamos con los UDI-bonos, que son los bonos indexados a la inflación que se pueden adquirir a través de CETES directo. ¿Cómo funcionan? Les explico de manera resumida. El capital inicial se va a ir ajustando conforme al valor de la UDI, y esta a su vez se ajusta conforme a la inflación. Entonces podemos decir que nuestro capital inicial estará cubierto contra la inflación y además paga una sobretasa en cortes de cupón que se hace cada 6 meses. Entonces, ¿meto todo a UDI-bonos? Yo la verdad diría que no. Pareciera ser la opción más viable, pero yo consideraría no depender de un solo instrumento, lo cual me lleva directamente a hacer algunas aclaraciones respecto a los UDI-bonos. Al ser bonos, también pueden cotizar a descuento o con una prima. No es un factor tan drástico como con los bonos M, pero no está por demás darle una revisada, recordando que la información que muestra CETES Directo es solamente indicativa y cambiará cada subasta. ¿Y cómo se determina si está cotizando a descuento o con una prima? Sencillo, solo multiplican el valor de la UDI por 100 y el resultado lo comparan con el precio del UDI-bono. Si el precio del UDI-bono está por debajo del resultado de la multiplicación, esto quiere decir que está cotizando a descuento. Y si está por arriba, quiere decir que está cotizando con una prima. Aquí habría varias cosas que considerar respecto de si los UDI-bonos cotizan a descuento con una prima, pero para el fin que buscamos no afecta mucho que digamos. Solamente tengan en cuenta que al ser 100 UDIs el valor nominal de cada UDI-bono, al vencimiento le regresarán los 100 UDIs multiplicados por el valor de la UDI en ese día. Ahora también otra cosa muy importante. Tengan muy en cuenta el tema de la inflación con los UDI-bonos, sobre todo si ven que va a la baja. Esto principalmente por aquello de la deflación, ya que si esto llegara a pasar, verían una disminución de su capital causado precisamente por la deflación, lo cual la verdad es muy poco probable que pase, hablando en específico de la deflación, sin embargo no es imposible. Además, con todos estos temas que se han venido presentando durante el 2020, no sería lo más conveniente estar invertido en un solo instrumento y menos con un fondo de emergencia. Por lo cual les recuerdo que hay algo que se llama gestión de riesgos, tema del cual también ya hablé y hay un video en el canal por si gustan ir a verlo. Y entonces, ¿qué otro instrumento podemos considerar? Los CETES también pueden tomar parte aquí, sobre todo por su liquidez en el mercado secundario, y de preferencia tomándolos a un año. Y sí, ya sé que siempre digo que no se vendan de manera anticipada, y los UDI-bonos también van incluidos en ello, pero aquí haremos una excepción, ya que al tratarse de un fondo de emergencia, si se tiene que vender, pues se vende y listo, la verdad no queda de otra. Ahora, respecto a los CETES a un año, es considerando que estemos en un ciclo de recorte de tasa de referencia, ya que en un ciclo de subida de tasas, podríamos cambiarlo por el fondo Bondía que también se adquiere a través de CETES directo. Solamente considerar también que en estos momentos los CETES, y también aplica para los UDI-bonos, al momento de necesitar el dinero y tener que venderlos en el mercado secundario, podría generar una ligera pérdida por la minusvalía que provoca el mercado. Sin embargo, la verdad creo que es asumible. Además, para gestionar mejor el riesgo, también debemos tomar otras opciones que tengan coberturas, para lo cual usaremos el ciclo de 4 semanas del cual ya he hablado antes, solamente que en este caso no lo usaremos con los CETES. En este caso lo usaremos con el plazo fijo de las OFIPOS, y para ser más específico, con el plazo fijo de un mes. La única diferencia es que aquí no van a poder dejar programadas las inversiones y tendrán que programar la inversión cada semana durante 4 semanas. Esto indicando en cada una que desean reinvertir automáticamente y cancelando posteriormente cuando se vaya a ocupar el dinero.
Y ya por último, pero no por ello menos importante, tenemos las inversiones a la vista, cuentas a la vista o inversiones de disponibilidad inmediata. Y en este caso creo que un banco, aunque la verdad están de risa los rendimientos, podríamos considerarlo como la opción más razonable para el fondo de emergencia. Incluso de hecho sería la principal de entre todas las antes mencionadas, básicamente porque tiene una amplia cobertura y por el tema de la liquidez que es prácticamente 24/7. Pero bueno, y a todo esto, ¿cómo le hago para armar mi fondo de emergencia? ¿Agarro mi dinero y lo pongo en partes iguales en todas estas opciones? Pues sí, podría ser una opción, pero creo que lo más conveniente es hacerlo de esta forma, que es como yo lo haría. 15% a CETES a un año o bondías según sea el caso. Si hay un ciclo de recorte a la tasa de referencia, CETES a un año. Si hay un ciclo de incremento a la tasa de referencia, entonces bondía. ¿Qué obtenemos aquí? Generalmente quedaremos ligeramente por arriba de la inflación. Y además hay un mercado secundario para obtener liquidez, que como les decía podría haber una ligera pérdida causada por minusvalías provocadas por el mercado, esto en caso de necesitar el dinero y ejercer una venta anticipada. Sin embargo, yo considero que es totalmente asumible. 15% UDIBonos a 3 años de preferencia, aunque valdría la pena revisar también la tasa, panorama general y si está a descuento o con prima en otros plazos. Pero de entrada el de 3 años creo que estaría bien para este fin. ¿Y qué buscamos con esta parte? Principalmente una cobertura ante la inflación, y además de liquidez en el mercado secundario. Tal vez sí, repito, con ligeras minusvalías con las ventas anticipadas, pero a decir verdad no representan mayor problema. Solamente recuerden estar al pendiente en caso de que en algún momento haya deflación, que como ya lo dije antes, la verdad es muy poco probable, pero no imposible. 20% en algún plazo fijo a un mes en una SOFIPO, que al final de cuentas quedaría distribuido en un 5% cada semana durante 4 semanas, obviamente indicando la opción de reinversión para no estar cada semana haciéndolo, y cancelando esta reinversión posteriormente si es que vamos a necesitar el dinero o una parte de este. Lo que logramos con esto es generar un rendimiento casi siempre mayor a la inflación. También tendremos liquidez cada semana después de la semana 5, esto invirtiendo con el ciclo de 4 semanas. Y adicional tendremos la cobertura con el seguro de las SOFIPOS hasta por 25,000 UDIs, que al día de hoy son aproximadamente 160,000 pesos. Solamente le recuerdo el margen de seguridad que yo siempre he sugerido que sea hasta un 75% de esta cobertura. Y el 50% restante en una inversión a la vista bancaria. Tal vez podría ser un 25 y 25% en una inversión a la vista en un banco y en una SOFIPO respectivamente, pero por la disponibilidad y para ya no tenerlo más fragmentado, creo que es mejor la inversión a la vista bancaria. El rendimiento será muy bajo, incluso quedará por debajo de la inflación, pero esto lo compensamos con las inversiones anteriores. Además que tenemos prácticamente liquidez 24/7 y adicional estará protegido por el IPAP. Y bueno, esto es considerando un capital inicial. Pero, ¿y cómo lo alimento? Aquí, como les decía, depende mucho de la situación particular de cada persona. No les puedo yo definir un monto o un porcentaje, porque para algunos podría ser mucho y para algunos otros podría ser poco. Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo a sus posibilidades, busquen asignar una cantidad específica cada mes. Incluso si no cuentan con un capital inicial, vayan comenzando a asignar una cantidad para aportar a su fondo de emergencia cada mes o cada quincena o cada semana. Y cualquiera que sea el caso, distribúyanlo en los porcentajes que consideren más apropiados, que no necesariamente tienen que ser los que mencioné hace un momento. Y adicional agregaría que cada 6 meses, si no han tocado el dinero del fondo de emergencia, hagan un rebalanceo y busquen redistribuir las cantidades a los porcentajes que hayan establecido en cada instrumento. No sé si me explico con esta parte del rebalanceo, así que si tienen alguna duda, de favor déjenla en los comentarios. Tal vez también podrían entrar aquí los fondos de liquidez diaria, pero dado que hay ciertas reglas de operación, la verdad lo mejor es evitarlos, excepto por Bondía, que es el más amigable entre comillas, para este caso en específico. Además de que es de mucha ayuda en un ciclo de subida de tasa de referencia para reemplazarlo con los CETES, esto adicional de que se consigue en la misma plataforma. Los pagarés que tal vez podrían estar pensando en ellos, dado que son normalmente a plazos mínimos de 3 meses y que por lo regular se abren directo en sucursal bancaria, y los CEDES, que la verdad yo creo que son mejores a plazos fijos de un año, creo que no tendrían mucha cabida en este caso. Y solamente para recordar, no tienen que hacer la distribución que yo hice hace un momento al pie de la letra, es solamente para que se den una idea de cómo yo lo haría. Esto recordando que yo no manejo un fondo de emergencia como tal, aunque podría decir que de forma indirecta
sí tengo uno con la liquidez que manejo en mi portafolio. Y eso también me podría llevar a decir que con un portafolio estratégicamente o inteligentemente diversificado y además cimentado en la inversión en valor, el fondo de emergencia estará implícito. Tal vez de momento no les quede muy claro esto que les digo, pero conforme pase el tiempo y entiendan la naturaleza de la diversificación inteligente y la inversión en valor, se darán cuenta de a qué me refiero con esto. Otra cosa muy importante, que no se les vaya a ocurrir por ningún motivo meter su fondo de emergencia a la Afore, a la bolsa, fondos mixtos o de renta variable o cualquier otro instrumento que requiera de mucho tiempo para madurar y cuyo rendimiento sea variable o susceptible a pérdidas significativas. Y tampoco, aunque sea renta fija con cobertura, lo vayan a meter a plazos fijos forzosos de 3 meses o más, ya que entonces su fondo de emergencia tendría muy poco sentido, porque estarían comprometiendo dinero por más de 3 meses y al ser plazo forzoso no lo podrán recuperar hasta pasado ese tiempo. Y esto choca directamente con el concepto fundamental de lo que es un fondo de emergencia y su utilidad. Y bien, eso sería todo. Creo que es un tema que a muchos les ha venido a la mente hoy día, y aunque yo no lo manejo de forma directa como les comentaba, me atrevo a decir que si en sus posibilidades está tener uno, ya sea a la par de un portafolio de inversión o solamente el fondo de emergencia, es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Dejaré hasta aquí el video. Ya saben, cualquier cosa estoy al pendiente de sus comentarios y por los medios disponibles. No se vayan sin antes suscribirse y dar clic en la campanita si es que aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco olviden dar like y compartir a este video para poder llegar a más personas a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.